¿Puede una leyenda del gym terminar en silla de ruedas? Ey, Seth, ¿Y fue por flojo? no lo creo. Pues hoy hablaremos de Reyes, que le dijo sí a todo, menos al descanso. Oye, ¿y cómo se llamaba ese rey? Es rey de chocolate. Es un chocolatoso acá bien Chocolatoso. gigantoso. Pues bueno, bienvenidos al podcast MB1. Cargas y posturas. Biomecánica para dummies. Y con ustedes, el doctor Marco Vinicio. No soy doctor. Segundo strike. Dime Marquito. Marquito. Ok. O Vinito. Vinito. Exacto. Dime el Vini. El Vini. ¿Ya? Ahí está. Cámara. Bueno, y con ustedes, mi queridísimo Hugo Zaragoza, que viene en representación de Los que no damos el ancho en el gimnasio. los que valen riata. El gym. Pero bueno, mira, el día de hoy está bien interesante, ¿no? Así es. No, bueno, la vez pasada estuvimos hablando acerca de los inicios, ¿no? Que tenía que ver con el rey, no cualquier rey, es el Ray Coleman, ¿sí? Mr. Ronnie. Claro. Y perdón, Claro. Mr. Ronnie, o sea, es una figura del físico-constructivismo que fue, ha sido y será un símbolo, ¿no? Es un símbolo, para mí por lo menos, admirando a todo lo que tiene que ver con el físico-constructivismo, pues es toda una eminencia, es toda una representación, ¿no? No solamente por todo lo que ha hecho, sino la forma en cómo lo hizo. Y también el caso, ¿no? Porque también hay un caso. Ronnie, o sea, no nada más es, no solamente ostenta todos los títulos que tiene, ¿no? O sea, también hay un precio que pagar. Y justamente de eso trata el podcast del día de hoy, este episodio. De justamente analizar cómo el 8 veces campeón consecutivamente del Mr. Olympia, el empresario creador de una de las marcas de suplementos élite para personas que entrenan solo en Estados Unidos, desafortunadamente, ha sido una bestia, y a pesar de eso, cómo es que sus entrenamientos lo llevaron a ello. Exacto, una super bestia en el gimnasio, o sea, trabajando pero durísimo. Oye, pero a ver, una de las cosas importantes, por ejemplo, que estaba leyendo el otro día, que me llamó muchísimo la atención, random, ¿no? Normal, 800 libras en sentadilla libre. Son casi 300, más de 350 kilos. 200 libras para mancuerna. O sea, son cosas que, vamos, o sea, lo aceptamos, ¿no? O sea, nunca lo vamos a hacer. O sea, el común denominador, ¿no? El común mortal, como nosotros, o sea, está muy cañón. Por algo era el rey. Exactamente. Pero justamente viendo todos estos números, o sea, es que tenemos que hablar acerca del precio que se paga para poder ser el rey. Y además, ¿estás realmente capacitado para hacerlo? Y además, ¿qué pasa si es un precio demasiado alto el que uno tiene que pagar para ostentar todo esto? Porque lo decimos obviamente, a ver, lo decimos con respeto, ¿verdad? O sea, esto es simplemente, es algo muy respetuoso, pero tenemos que hablar del tema. Tenemos que hablar del tema porque tenemos a miles de personas que ahorita están haciendo ejercicio, están en el gimnasio. ¿Sí? Saludos para ellos. Saludos para ellos. Ayer vieron algún video en donde les dicen, alguien, no sabemos quién, ponte a cargar, carga fuerte, carga pesado. ¿Te acuerdas esto también con respecto al tema de los egolifters, no? O sea, de métele, tú métele. Ah, sí, pero ¿a qué precio? Sí, va a crecer mi musculatura, sí, pero ¿a qué precio? Entonces es algo que tú dirás, bueno, el rey. ¿Te acuerdas de su frase favorita, no?
lightweight, baby. Lightweight, baby. Lightweight. Y dale, duro y Pero dale. el cabrón tiraba como un pinche trailer de doble caja, o sea, no mames. Pero te diré algo importante, que es algo importante que quiero que los demás se pregunten. Pregúntatelo nada más así. Me voy a cambiar un poquito de tema, ¿eh? En una articulación, hay una parte de la articulación que se llama cartílago articular. Es un recubrimiento de cartílago. Como dato curioso, no hay nervios ahí. Es decir, no puedes sentir nada de lo que está pasando en realidad dentro del cartílago. Las articulaciones sí. Y El pasan resto de la muchas articulación. cosas. Pero ¿qué harías si tú supieras que dentro del cartílago está sucediendo algo parecido a que si yo llego y te tapo los ojos y no te dejo ver? Y estás al borde del precipicio. Es decir, no puedes advertir, no puedes sentir, no puedes saber qué es lo que está pasando en ese momento, en esa parte de la articulación, en ese recubrimiento de cartílago. O sea, el cartílago entonces puede estarse desgastando y nadie se entera, mientras tenga el suficiente calibre. Y una vez que el calibre ha sobrepasado el límite, ahí te va el dolor. Justamente un poquito más adelante hablamos de eso, ¿no? Oye, pero algo que creo que va a ser muy interesante, sobre todo para entender el porqué y de alguna manera el cómo de las cosas. El enfoque en el entrenamiento que este señor tenía era cero miedo, cero descanso y 1000 repeticiones. ¿Cómo realmente eso, desde el punto de vista de la biomecánica, afecta a la calidad de vida y a la calidad del ejercicio? Sí. Por eso lo mencionaba adelantándome un poquito, porque uno piensa, a ver, es una repetición, es una serie, ¿no? Y después de esta serie me voy a otra. Y ojo, estás acomodando a lo mejor en tu rutina de hoy, a lo mejor eres de los que acomodan el peso muerto y después se van a la sentadilla, y después se van al extensor de cadera, y después se van al flexor de cadera, y luego le dan los aductores. ¿Sí? Ahí el común de lo que estamos haciendo en el ejercicio es cadera. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos ejercicios se van a estar desarrollando en función de la musculatura de la cadera. Entonces es el cartílago de la cadera aquí. Y luego en el siguiente ejercicio el cartílago de la cadera. Y en el siguiente ejercicio el cartílago de la cadera. Y luego para el glúteo, cartílago de la cadera. Es decir, la cadera está dándole duro y tupido por el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues la concentración consecuente de grandes cantidades de presión sobre el cartílago articular. Sí, o sea, justamente como lo hemos escuchado y visto en las clases contigo aquí en MB1, Motion Lab, de que cómo es que funciona, o sea, justamente que creo que por ahí viene el lema de Motion, de copias o diseños de ejercicio, o sea, para entender cómo es que se está moviendo todo en un ejercicio, o sea, bien lo mencionas ahorita de que la extensión de cadera, el peso muerto y la sentadilla, estás haciendo básicamente lo mismo, pero quizás a lo mejor con un diferente punto de vista angular. Exacto. Pero es lo mismo. Exacto. Le estás dando y dando y dando y dando y dando Sí. y dando. Sí. Entonces algo tiene que pasar cuando lo exageras, o sea, Claro. cuando ese desgaste se debe acelerar. Claro. Además, hay otra cosa importante. Por ejemplo, aquí te digo, haces abducción, aducción. Aparentemente son direcciones distintas y el hecho de poner la carga hacia la apertura y después hacia el cierre, vamos a decir que ahí hay un pequeño cambio en cuanto a la influencia de la fuerza en la articulación. Lo mismo pasaría cuando haces un peso muerto versus una sentadilla libre. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa si tu rutina es sentadilla libre y después es la sentadilla búlgara y después es el peso muerto y después es un press y después esos 4 ejercicios que acabo de mencionar tiran la carga directamente en la articulación de la cadera en la misma dirección, en la misma proporción? Es decir, si se acuerdan del ejemplo de uno de los podcasts, el ejemplo de hacer un agujero en la pared con un taladro. Si lo que quieres es hacer un hoyo en la pared con el taladro,
la broca va a tener que estar ejerciendo presión sobre un solo punto. Bueno, pues es justamente lo que estoy diciendo. Pones 4 ejercicios en donde la misma fuerza va en la misma dirección hacia la misma zona del cartílago, entonces no te pregunto de dónde viene después el desgaste. Oye, hay que cambiar una cadera. Sí, ¿por qué? Desgaste articular. Claro. Sí. Y por eso Ronnie no hacía descargas, hacía hasta cargas No, y bueno, sobrecargas hasta en el desayuno. Exacto. Y justamente creo que el problema no fue el peso, Sí. sino cómo y cuándo lo usó sin un freno de mano. La concepción. Viene otra vez el tema de la concepción de lo que hemos estado hablando desde que empezamos esta bonita iniciativa y valiosa para mí y para ti y para todos los Para que nos están viendo el todos. día de hoy. Y todos los que valemos reata en el gimnasio. Porque el tema no es, yo lo diría, no es lo que estás haciendo, es cómo lo estás haciendo. Y mira, últimamente cómo lo estás pensando. Porque no solamente, son 3 cosas distintas. Una cosa es cómo lo piensas, porque el pensar te lleva a una decisión, tarde que temprano. Y eso te lleva a cómo lo haces. Entonces el cómo haces es una derivación del cómo lo piensas. Si tú estás pensando todo el tiempo solamente, porque esos ejercicios, los últimos 4 que mencioné, desarrollan el glúteo mayor o el cuádriceps, y estás pensando solamente en esos 4 ejercicios, como los 4 fantásticos. Esos ejercicios me van a dejar el glúteo fantástico. Fenomenal. Sí, pero el precio del desgaste se lo lleva a la cadera. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Eso es algo que probablemente no lo estés advirtiendo. Ahorita no te importa porque tienes 20 años. Tienes, ¿no? 30, a lo mejor. Pero aviéntale unos añitos más. Síguele dando. Misma dirección, recuerden. Misma dirección. Misma compresión hacia la misma dirección de la articulación. ¿Sí? ¿Qué se va a desgastar? Pues todo eso, toda esa zona se va a desgastar. ¿Por qué? Porque eso es lo que he venido haciendo toda la vida. Entonces, es la concepción. No es el ejercicio en sí, es cómo lo estás concibiendo, porque estamos acostumbrados a concebirlo únicamente con la musculatura. Decimos, estoy haciendo el ejercicio, ¿por qué? Ah, pues porque siento el músculo, porque se siente, porque se hincha, porque ya se bombeó, ¿no? Y por eso me muevo rápido, es que ya se movió, está bombeando. Pues la cosa es, ¿y el cartílago qué? Y por eso lo mencioné, es que no puedes sentir nada de lo que está sucediendo en el cartílago. Estás a Pensar en ciegas. el cartílago es estar a ciegas. El cartílago no te va a decir a ti, oye, me estoy desgastando. ¿Sabes cuándo te dice que ya se desgastó? Cuando ya no hay. Oye, ¿Sí? y justamente tocando esta parte de la consecuencia y de alguna manera el ¿cómo sería a lo mejor que puedas plantear la respuesta? Saber escuchar o cómo escuchar el cuerpo, o qué nos advierte el cuerpo justamente antes de llegar a esa parte de que ya no hay nada más que hacer. Bueno, aunque desde el punto de vista también que hemos platicado en episodios pasados, de que una lesión con ejercicio es una terapia, básicamente. Pero regresando a esto, ¿cómo podemos saber que el cuerpo nos está avisando? Si habláramos específicamente del contexto del cartílago, la musculatura tiene que estar conteniendo las fuerzas que se producen en las articulaciones. La musculatura no está solamente para mover a las articulaciones, porque la musculatura también las frena. Por ejemplo, cuando tú vas corriendo y tienes que frenarte en seco, quien te frena es la misma musculatura que te está acelerando. ¿Vamos bien? Sí. Nada más que todos lo sabemos y los que no lo sabemos nos acordamos. Se sabe que necesitas más fuerza para frenar una masa y su inercia que para acelerarla. Entonces tus músculos van a tener que hacer mucho más esfuerzo para frenar aquello que aceleraron. Entonces esa repetición, por ejemplo, eso es más presión, más compresión, más deslizamiento en una articulación. Pero los músculos al final tienen que estar haciendo el control de los 360 grados de la articulación. Entonces, tú dices, ¿me va a avisar el cartílago cuando ya? No, no te va a avisar. Cuando ya te avisó, es too late, my friend. O sea, si empiezas con el dolor articular
el dolor articular que empieza con me duele a veces y a veces no, y después pasan los años y ese dolor se convierte en me está doliendo cuando camino, cuando duermo no me duele, y después ese dolor se convierte en un me duele todo el tiempo y ahora me despierta el dolor en la noche, ¿sabes? Hasta entonces es cuando ya nos preocupa. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de cuidar una articulación, ¿qué tengo que cuidar una articulación? Pues tengo que cuidar toda la articulación, iniciando por el cartílago. Pero hay otras estructuras en la articulación que también hay que cuidar. El tema aquí central es, el cartílago se va a desgastar de manera natural porque es parte de sus funciones. El desgaste es algo natural. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nuestro pensamiento? Seamos entrenadores o no, porque otra vez el podcast no es exclusivo para entrenadores, estamos hablando para todas las personas que están en el gym, ¿no? ¿Quieres cuidar un cartílago? Te tiene que quedar claro que no hay ningún ejercicio que no te desgaste. Eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es tu chamba sabiendo que se va a desgastar? Desgástalo más lento, papá. Si sabes que de todas maneras se va a desgastar, haz lo posible porque se desgaste más lento. Y de ahí, entonces, empezamos con ciertas recetas, ¿no? Que por lo menos 3 cosas importantes que tendría que citar hasta este punto, tiene que ver con respeta los rangos de movimiento de tus articulaciones. No le pidas una articulación que abra su rango más allá de lo que hoy, ahí, en este momento, ahorita que estás en la caminadora, que estás haciendo pesas, te dé. Si la articulación se mueve hasta aquí, dale chance de que se mueva hasta ahí. Ya. La segunda cosa es los movimientos en donde implique una velocidad mayor de movimiento articular, van a ser más desgastantes que mover una articulación lentamente. ¿Por qué? Otro día hacemos un podcast de todo lo que tenga que ver con las fuerzas en el ejercicio, pero el resumen es, muévete lento y controlado. Y la otra cosa es, si cargas 800 libras, el desgaste que vas a recibir va a ser el equivalente a 800. Si cargas 30 libras, será 30. ¿Sí? O sea, esto es algo que no va a cambiar. Ahora, me gustaría leerte esta frase que escribí justo para ti. Y para todos los que nos están viendo. Y creo que es la filosofía de MB1. MB1, sí. Y ojo, lesionarte la espalda o las piernas no siempre significa que estaban débiles. Tengan esto en cuenta, por favor, porque muchas veces nos estamos preocupando justamente de eso. Dices, es que tengo las piernas débiles. Ojo con lo que sigue. Muchas veces es otro sistema muscular que no hizo su chamba y mandó a ese músculo al matadero. Es como en la oficina, ¿no? Ahora sí que si el becario no hace lo que le toca, alguien más tiene que pagar las horas extra. Y esa historia nos dice muchísimo. O sea, tú sabes, el becario entra y está aprendiendo lo que puede a marchas forzadas porque tiene que aprenderlo rápido. Pero siempre habrá aquel chavo que ya se la sabe y que va a tener, sí o sí, que corregir los errores de la persona que apenas llega. Entonces, el problema es que aquí la corrección de los errores, que en el cuerpo tendríamos que llamarle compensación, como uno de los procesos. El tema de la compensación es, tú puedes tener un músculo ahí, pero ese músculo en algún momento puede fallar. Y si ese músculo falla, ese será el becario, ¿no? Claro. Entonces tendremos algún otro músculo que va a tener que compensar la falla. El problema es que la compensación de las fallas paga un precio también, que es la pérdida de la eficiencia. Entonces, arma la historia. Arma la historia. Tú estás cargando las libras que quieras en una sentadilla. De repente un día llegas y el cargar de 300 libras que cargabas, a lo mejor hoy cargas 350. Esas 350 hacen que un músculo falle. Entonces va a haber otro músculo que lo compense. Esa compensación paga un precio. La falta de control en la articulación que va a tener que manejar, que puede ser cualquiera, podría ser una articulación de aquí de la columna, podría ser la cadera misma, podría ser la rodilla, podría ser una articulación del pie. Y eso te la pasas repitiéndolo 2, 3 veces por semana. Y al rato ya traes un dolor
en la rodilla que ya no te deja moverla porque te duele, ¿no? Entonces por ahí tenemos que pensarlo. Y pues sí, a veces el glúteo no aprieta y la espalda paga el precio. Biomecánica, mis cielas. Muy bien, y justamente sobre eso, nada más para como ir cerrando el tema, en efecto, porque muchos de los músculos erectores espinales tienen mucho que ver con el glúteo. A veces uno piensa que no puedo hacer la sentadilla o no puedo hacer el peso muerto porque mis glúteos no están funcionando, pero a ver, preguntémonos entonces, ¿el glúteo es el único que está haciendo el trabajo? ¿Quién está haciendo el trabajo para sostenerte en dos pies? ¿Quién está haciendo el trabajo para sostener la barra? ¿En qué posición se encuentra tu hombro sujetando la barra? ¿En qué posición está la espalda? ¿No se te ocurre que puede ser a lo mejor unos erectores espinales que no están haciendo su chamba y eso debilita la función del glúteo? Solamente lo dejo a consideración, porque ahora Fíjate estamos muy que preocupados en un solo grupo algo muscular. que me llamó mucho la atención de la clase pasada, justamente que eran transversos abdominales, de que cómo hablabas tú de que hay un músculo que justamente siempre, 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 siempre está funcionando, inclusive antes de que pienses moverte. Claro. Entonces, ¿cómo es que funciona justamente todo el sistema muscular junto con las articulaciones para justamente moverte o inclusive defecar? Claro, cosas tan simples como esa, porque no tomamos en cuenta más que la musculatura. A veces solamente nos encajonamos en el tema de cómo le hago para desarrollar esta musculatura. Punto. Dime la verdad, dime cómo lo haces, dime tu secreto, No, espérame. ¿Tú sabías que este músculo se contrae antes de que se contraiga el músculo que quieres desarrollar? ¿Sabías que el músculo que quieres desarrollar es como del tamaño de una hoja de papel así de delgado? Y lo que tú ves como un volumen grande son todos los músculos grandes que están debajo de él. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, no solamente es el músculo. Tú ves un glúteo, por ejemplo. Entonces, yo quiero esos glúteos. Espérame, el glúteo es así, comparado con el contenido y el volumen de todos los demás músculos que están debajo de él. Lo que tú estás viendo en volumen no es el volumen solamente del glúteo. Estás viendo el volumen de este hueso, estás viendo el volumen de este hueso, estás viendo el volumen de estos huesos y de todos los músculos que están debajo del glúteo. Entonces, vuelvo otra vez. ¿De qué tamaño es nuestra visión? Porque nuestra visión es directamente proporcional al cómo estamos pensando el ejercicio, cómo estamos pensando el músculo. Ahora, las redes sociales nos pueden ayudar muy bien, sí, claro que sí. Pero el problema es que hay tanta información y obviamente nosotros, lo sabemos, nosotros estamos también metiendo información ahí. Pero la parte importante es, toda esta información la podemos cotejar. Es información que ha sido escrita en muchos libros desde hace mucho tiempo. Nosotros hacemos todas estas cosas de manera muy seria, orientadas obviamente a la salud, estar mejor. Porque lo que queremos con el ejercicio es estar mejor, no estar peor. Lo que quieres es aportar salud, no retirarla. Y yo creo que una muy buena frase, ya para ir terminando esto, es que no necesitas cargar como un titán para lesionarte como él. O ¿No? sea, desde el punto de vista de la biomecánica, cómo es que justamente esta parte de solamente sentarte, pararte, acostarte, puede aplicar grandes fuerzas sobre justamente este aparato musculoesquelético, porque platicábamos justamente antes de empezar el podcast de cómo es que de repente te estás en el trono, hablando Sí, de reyes, sí, hablando del rey en el trono. y de repente te paras y dices, ay, güey, o sea, Te lastima la espalda, ¿no? Y ni siquiera estabas cargando nada. No cargas más allá de los 70 kilos, que además les doy un dato importante. Una persona más o menos de 70 kilos, sentándose a la taza de baño y levantándose, en la zona, en el espacio donde está la lumbar 5 y la sacra 1, ¿sí? Que sería más o menos por aquí, ahí se genera más o menos entre 1000 a 1400 kilos de presión. Solamente de pararse y sentarse, solamente de trabajar con la parte alta y la parte baja de tu cuerpo. Ahora,
comparen eso con cuánto pesaba Ronnie. Espérame, más las 800 libras. ¿Cuánta presión había ahí? ¿Cuántas veces hacía las sentadillas? ¿Cuántas veces a la semana, al mes, ¿sí? Ahí está, o sea, está muy claro. No solamente es la repetición, es cuánto estás poniendo aquí. ¿Cuánto puedes soportar? Claro. Y ojo, porque es algo que sí causa controversia, pero no es por meterles miedo, simplemente es porque la técnica realmente vale más que el número que hay en la barra. O sea, realmente queremos cuidarlos, queremos que también, justamente con este cuidado, lleguen a su mejor versión, así como lo hizo el Rey, pero digamos que ahora que tomen justamente este contenido, esta información, y la lleven a eso, a sus entrenamientos. Claro, llévala a tu entrenamiento, haz una técnica y como lo decimos siempre, ¿no? Hablar de algo de adecuación. No es necesariamente decir esta técnica está bien o mal, no, adecúala. Adecuar representa que tengas más conocimientos. No importa que no seas entrenador, o sea, si tú eres usuario de ejercicio, aún así necesitas saberlo, porque la biomecánica, mamá gravedad está sobre ti, seas o no seas licenciado o profesionista de biomecánica. O sea, mamá gravedad no se equivoca. Y ahí está. Entonces, el riesgo lo tienes en el momento en que agarras la mancuerna con la mano. Y pues bueno, si tú también quieres ser un rey, entrena como rey. Pero tienes que tener en cuenta todo lo que implica. Y yo creo que eso es todo quizás por este episodio. Los invitamos a que nos compartan sus historias de gimnasio. Pueden ser chistosas, pueden ser de lesiones, pueden ser de lo que ustedes quieran. Al final somos una comunidad, somos personas que nos agrada entrenar y sobre todo con biomecánica. Con biomecánica. Mira, fíjate muy bien algunas cosas que te han pasado en el gimnasio. A lo mejor te quedan dudas, de repente dices, oye, me pasó esto, sentí esto, no sé qué me pasó, hoy pude cargar, por ejemplo, pasa mucho, ayer pude cargar muy bien, hoy llegué al gimnasio y no tenía nada de fuerza, cosas así, pero yo sigo comiendo igual, estaba bien alimentado, dormí hasta más horas de lo normal, pero algo me pasó, traigo menos fuerza. Y a la hora que quise hacer la misma sentadilla de antier o de ayer, no llegué hasta abajo, no tengo el mismo rango de movimiento. Ese tipo de cosas están muy relacionadas con cómo nuestro sistema muscular está funcionando. Y por supuesto está relacionado, son eventos biomecánicos. Entonces, con toda confianza, manden los comentarios que necesiten. Sus comentarios son importantes. Recibimos esos comentarios porque es parte de lo que queremos aportar. Ahora, no se pierdan el próximo capítulo. El próximo capítulo vamos a hablar de algo muy importante para nosotros, que es esas pequeñas lesiones que siempre están sobre ciertos grupos deportivos. Es decir, ¿no? De repente alguien que está haciendo continuamente nadando y se queja siempre de algo en particular, y eso está en relación a muchos otros pacientes que hacen la misma actividad física. Estaremos hablando de eso. O los beisbolistas, o los que juegan fútbol americano, o los de fútbol. Todo eso. Al final, creo que nos gustó mucho hacer análisis. Compartir con ustedes, sobre todo, esta parte tan bella de la biomecánica, cómo es que podemos mejorar sin lesionar. Evidentemente siempre va a haber desgaste, como tú lo dijiste. Y sobre todo que nuestra intención nunca va a ser, ni ha sido, espantar a nuestra audiencia, sino llevarles más información para que lleguen a otro nivel. Guiarlos, que llegue a un nivel bueno, que tenga salud. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el siguiente capítulo de Entre Cargas y Posturas. Biomecánica para dummies. De MB1. Dale follow, comparte y escucha.